Mega operativo policial en Bolivia para detener a un presunto capo del narcotráfico. Uruguayo Sebastián Esta es la lista de actos ilícitos cometidos por Sebastián Marcet, que se encuentra prófugo de la justicia paraguaya. Porque acá estamos hablando de un sujeto con muchísimo, pero muchísimo poder. El narco más buscado, Sebastián Marcet. El narco más buscado de América. ¿Es posible que hoy, en Uruguay, haya niños que sueñan con ser narcos? La respuesta es que sí, es incómoda, pero real. Hoy, para un niño en un asentamiento uruguayo, el principal marcador de estatus es qué arma tiene. Estamos haciendo cosas mal. Nuestros pibes ingresan a las bandas y al crimen organizado. Del otro lado, los pibes ingresan a la universidad. Hay otros adolescentes que pueden y que eligen otras cosas, que eligen hacer el esfuerzo de estudiar. No solo quieren. Y ahí es donde está lo más pesado de todo. Tienen derecho. No entendemos que los tiempos cambiaron y que hay que salir a la comunidad. En nuestros territorios, ¿sabés quién abraza? El crimen organizado abraza a los pibes. Para mí eso es una bomba a punto de explotar. Básicamente los que se ponen en riesgo, los que llevan y traen, los que terminan presos, son los pobres. En las cárceles hay pobres. Y lamentablemente, Marcet es un tipo elegante, tiene familia, tiene plata, casi todo resuelto y encima sale en televisión a dar una nota. En los barrios de contextos más golpeados por la pobreza y la vulnerabilidad, la figura de Sebastián Marcet se ha convertido en una especie de referencia de alguien que salió de la nada y llegó al poder. En este informe nos adentraremos en el vínculo entre infancias, crimen organizado y una sociedad que mira, pero muchas veces no ve. Te dicen, bueno, prefiero tener una vida corta, sé que me van a matar, sé que voy a terminar preso, ¿sí? Eventualmente, pero mientras tanto, ¿sí? Voy a tener acceso a lo que de otra forma no podría tener acceso. Lo que pasa con muchos gurises es que ellos se dan cuenta de algo que todos sabemos, de que la educación para ellos no va a ser un motor de movilidad social ascendente. Juan Pablo, afirmaste recientemente en una entrevista acá en Uruguay que muchos niños quieren ser Marcet. Es como súper fuerte esa afirmación. Esa frase básicamente lo que tiene que ver es que uno escucha eso y lo escucha cada vez más al hablar con educadores en Uruguay. Yo soy vecina de acá de Las Acacias o de la cuenca del Casaballe, como le quiera llamar, del municipio desde hace 38 años compré casa acá. El barrio siempre fue un barrio un tanto complejo, pero complejo en el sentido que la desigualdad siempre nos marcó por la pobreza. Los residuos de casi todo Montevideo vienen hacia este barrio. Hay muchos asentamientos, creo que somos uno de los municipios que tenemos mayor cantidad de asentamientos. Hoy en los asentamientos hay una movilidad y hay una economía que muchas veces tiene que ver con una economía vinculada al crimen organizado, básicamente al narcotráfico. Los grandes jugadores, los grandes narcotraficantes no viven ahí, no van a la cárcel, están siempre muy cerca de la política, están siempre muy cerca de los empresarios, de la economía legal, porque ahí es donde se lavan los recursos que se generan con los mercados ilegales. Y eso no lo vemos, no lo discutimos. Es muy difícil, digamos, de percibir porque buena parte, digamos, de este fenómeno es un fenómeno elusivo. Lo que hace es tratar de pasar desapercibido y quienes tienen mayor ventaja para lograr eso son gente que mueve mucha plata, que tiene muy buenas conexiones, que está involucrada en redes internacionales y que está muy lejos de la cárcel en Uruguay, donde van los pobres. El crimen organizado ha ido instalándose en nuestros territorios, cosa que no sucedía, poner en el 90 o en el 2000, pero lentamente ha ido instalándose en nuestro territorio y eso ha hecho que las violencias sean cada vez más graves. Si tú hablas hoy con trabajadores sociales en Uruguay, seguramente te van a decir que, por ejemplo, algo que en Uruguay nunca estuvo en juego, hoy sí está en juego, que es el riesgo de vida. O sea, gente que tiene, no sé, 20, 30 años en el territorio, que te dice hoy, bueno, yo acá hoy ya no puedo entrar. En términos de lo que detecta el Estado, o sea, sí hay un aumento de delitos vinculados al mercado de las drogas ilegalizadas en adultos y en adolescentes, sí lo hay con el paso del tiempo,
Nosotros, una cosa que hemos identificado con el grupo de investigación son las heridas de arma de fuego, de la cual se habla muy poco. Hoy tenemos violencias letales, antes teníamos otro tipo de violencia. El término violencia letal significa que una bala te mata. Por ejemplo, yo integro el colectivo La Vida Vale. ¿Cómo nacemos? Nacemos porque en una guerra entre dos bandas, dos personas que salen de sus casas reciben un tiro en el pecho y son muertas. Dos jóvenes de nuestro territorio, en el barrio Marconi. El repertorio de delitos es tan grande que hay que estudiarlo más a fondo con respecto a la niñez y las infancias, ¿no? Sobre todo se habla mucho de los homicidios, la violencia letal, pero después tenemos una violencia letal potencial. Entonces, en este marco, en estudios que hemos hecho, sobre todo a nivel de registros de salud pública, detectamos un aumento de las niñas, niños y adolescentes por heridas de arma de fuego. Al principio La Vida Vale lo que intenta para mejorar la seguridad es tener más cámaras, policiamiento en el territorio. Después nos fuimos dando cuenta que esto no alcanza, que hay que prevenir, que hay que trabajar con los gurises y las gurisas, que hay que intentar que nuestros pibes no entren a las bandas, que nuestros pibes no ingresen al crimen organizado, que sigan estudiando. El Estado está, pero no tiene con qué competir. Por ejemplo, muchas de estas organizaciones estructuran pactos de cooperación y de silencio con la comunidad local que tienen que ver con solucionan problemas de la gente. De todo tipo, problemas de salud, problemas de seguridad en el barrio, arbitran conflictos entre vecinos y de alguna forma van generando una serie, digamos, o desarrollando una serie de funciones que son funciones estatales. Estos niños y adolescentes no quieren ser Marcet por casualidad. Lo ven como alguien que escapó de un destino humilde y llegó a ser alguien en un país donde muchas veces a ellos no se les ofrecen oportunidades. Tiene plata, fama, poder, cosas que ellos sienten que no podrán alcanzar a través de las vías legales. Para mí no me pareció para nada interesante, porque sé cómo juega, qué validez tiene para los gurises que la consumen. Reforzó algunas visiones. Reforzó la visión de que él es igual que yo, él era igual que yo, gurí, ¿no? En un cante. Y mirá dónde está, y mirá los campeones que tiene, y mirá el reloj que tiene, y mirá la cámara que tiene, y cómo se oculta de la policía, y la policía no lo puede agarrar, y tiene yates, helicópteros y pa. Nada, y es como una cuestión idealizada de donde yo puedo llegar. En el contexto socioeconómico donde operan estas bandas de microtráfico, y a los niños les proveen la ilusión de formas de vida alternativas, ¿sí?, que terminan siendo más atractivas. ¿Qué te pensás vos? ¿Qué piensan los gurises? ¿No hacen una evaluación de los riesgos de la vida de ese hombre que hoy su señora o su esposa está presa? No hay esa mirada a largo plazo. Es ahora, bueno, es esto lo que estoy mirando, esto es lo que quiero. Esos modelos están presentes siempre, ¿no? Porque yo te digo Marcet, sí. También te digo Suárez, Luis Suárez, ¿no? ¿Cuántos gurises quieren ser como Luis Suárez? Lo que pasa es que la frustración de Luis Suárez es como más evidente y más rápida, ¿no? Es simplemente meterte en un club de fútbol barrial y darte cuenta que no tenés las habilidades. Y Marcet, en el Uruguay también hay uno. Pero hay otros Marcet más chicos y hay otras cuestiones donde la visualización de poder acceder a eso se ve como mucho más sencilla. Lo cual tampoco es verdad, ¿no? Porque después terminás viendo que esos gurises básicamente no llegan ahí. Antes terminan privados de libertad o terminan privados de libertad cuando llegan a la mayoría de edad y básicamente los metemos en las cárceles uruguayas y los metemos en una máquina de picar carne. Y la historia de Sebastián Marcet se cae. No es solo un interés económico, es un interés de... son marcadores de estatus. El arma es cuánto tú vales en el barrio. Y eso te da identidad, te da un grupo de pertenencia, te da una red de contención. A los pibes, sobre todo, que cuando son detenidos en el INISA, ganan cierta reputación. Los pibes te lo dicen, de hecho. Ahora estoy sonando, te dicen. Así, esa es la expresión. Ahora estoy sonando. ¿Por qué? Porque yo cometía delitos y ahora que me agarraron en el barrio, estoy sonando. Para muchos de estos niños, la escuela y el liceo dejan de ser una promesa de futuro y se convierten en una carga. Y cuando desertan,
la calle los espera. Y bueno, ¿y qué preferís? ¿Una vida de 60 años con dolores y sufrimientos o de 20 con todo lo que querés? Y bueno, ahí está la disyuntiva, ¿no? ¿Qué les estamos ofreciendo? Y hay que pensar a su vez cómo le articulamos proyectos a los jóvenes, proyectos de vida, futuros posibles, que logren competir por la imaginación, por la cabeza de los jóvenes, de forma más eficiente, con esto que hoy se ve como la única alternativa para acceder a lo que no han logrado. Tenemos que ser muy inteligentes, creativos. Tenemos que ser creativos para que los gurises vuelvan. Hoy más de la mitad de los gurises en el Uruguay no terminan la educación media. Entonces, si la mitad de los gurises entienden que la educación media no es una oportunidad ni es una propuesta, ¿no?, que les permita en el presente y en el futuro desarrollarse, algo en el orden de la política pública es en el Uruguay, hace muchos años que le estamos cerrando. Lo que sí es que es un hecho de que ellos sienten que no es una propuesta para ellos. Y si desde el mundo adulto estamos pensando en una propuesta para ellos y ellos creen que no es una propuesta para ellos, los que nos estamos equivocando somos los adultos. Eso está sucediendo hace ya tiempo para las clases medias, no solo, imagínate, para las clases bajas. Acá los chiquilines no terminan la escuela, hoy te estoy hablando. Y esto la Universidad de la República lo ha estudiado mucho, lo sabe muy bien. Nuestros gurises hoy no terminan la escuela y los que terminan la escuela no ingresan al segundo ciclo, no todos, por supuesto. Y todo depende para qué gurí, porque no da igual qué gurí. Cuando digo esto es que contención tiene en su casa, cómo se compone, digamos, su familia, esta familia trabajadores, cómo se ha vinculado esa familia con la educación. En fin. Uruguay tiene problemas serios, tiene las tasas de deserción escolar más altas de América Latina, salvo una excepción en Centroamérica. Pero ¿qué pasa? Sobre todo en las clases bajas, el cuidado material es muy absorbente. Entonces, ¿por qué esto está vinculado con la criminalidad? Porque lo que va pasando es que en algunos contextos el hogar pasa a ser expulsivo. No expulsivo desde el punto de vista explícito de que te voy a echar de acá, sino tácito. Las adolescentes tienen muchas veces para salir de sus casas, para no tener que cuidar a sus hermanos menores, una de las salidas es el embarazo. Aunque bajó bastante en algunos gobiernos el embarazo adolescente, esa es una de las salidas. ¿Cuáles son las otras maneras para irse de la casa, para emanciparse? Tiene que ver con ser novias de estos narcos, ¿no? Y después de que son novias de estos narcos siendo adolescentes, pasan a una lógica de explotación sexual. Eso lo vemos claramente en Montevideo y en el interior del país. Y surge como este fenómeno de la botinera para el jugador de fútbol, pero para el líder criminal. Los códigos de la calle sustituyen a los valores familiares porque muchas veces no hay familia presente. Y así, chicos de 12 o de 13 años terminan siendo atrapados por una lógica de supervivencia que los marca de por vida. El estigma de vivir en el Marconi o en Casaballe, cuando vos das un currículum y pones una dirección, genera también barreras y techos de cristal a quienes quieren salir de ahí por las vías tradicionales, ¿no? Y de alguna forma refuerza también este estigma y esta reproducción de la exclusión, ¿no? Como una doble vulnerabilidad, ¿no? Tenemos la vulnerabilidad que tiene que ver con dónde les tocó nacer, tanto en lo que tiene que ver con su núcleo familiar como con sus comunidades, y la otra vulnerabilidad que se aumenta que tiene que ver con el tener que salir a desarrollar estrategias de supervivencia a la calle, que básicamente vulneran sistemáticamente sus derechos aún más que lo que lo pueden estar viviendo por la vivienda que no tienen, por el baño que no tienen, por la seguridad que no tienen, por no por no acceder a la educación formal, por tener dificultades a la hora de la alimentación. Lo que vemos en los asentamientos es básicamente, digamos, una consecuencia de décadas de exclusión social y de la expansión de estos mercados de baja renta y alta violencia que llenan todos los titulares, pero que nos mueven el foco de donde el foco debiera estar. No estamos diciendo, por favor, de que todas las adolescencias o todas las infancias que están en un asentamiento están vinculados. Lo que sí decimos es que hoy el crimen organizado tiene una propuesta para estos gurises que tiene que ver con la posibilidad de generar
ingresos, ¿no? De manera rápida, no fácil ni segura, que le brinda, por un lado, ese dinero que no tienen de manera rápida, pero también le genera un elemento que para mí es como lo más fuerte, ¿no? Que tiene que ver con este elemento de identidad. Soy un nuevo narco, soy el narco, estoy vinculada a una banda que me da un lugar de relevancia, de importancia, que hasta ahora, en el mundo que estaba pensado para mí, no necesariamente la tuve. Este no es solo un informe sobre criminalidad, es sobre niños que nacieron pobres y crecieron en contextos vulnerables, infancias y adolescencias que piden ayuda sin palabras, que encuentran su identidad a través del miedo y el delito. Podrían buscar otros caminos, si como sociedad decidimos mirar más allá de los estereotipos y hacer algo. Interesante el asunto es que esos gurises buscan reconocimiento y lo obtienen de esa manera, pero pueden obtenerlo de otra. Pero la educación ya no es un lugar donde obtenerla. Yo creo que Uruguay vive todavía preso de esta ilusión de como el Uruguay no hay. Por eso es que de alguna forma también creo que eso que dije en su momento hizo tanto ruido, ¿no? Uruguay es un caso modelo en la región, ¿sí? Es un caso modelo en términos de su cultura política, sus patrones de convivencia democrática, etc. Pero Uruguay es en buena medida un museo. ¿Cuáles son las pistas de esa respuesta? Yo estoy convencido que tiene que ver con lo que nosotros llamamos es el protagonismo o la participación de los propios niños, niñas y adolescentes. Empezamos a pensar propuestas, programas, proyectos que de alguna manera contemplen, levanten la voz de los gurises. Pero es como de orden, ¿no? O sea, eso sucede en todo el mundo, o sea, en cualquier rubro. Imaginemos que se va a definir un programa para mujeres y que ese programa para mujeres que vamos a definirlo, lo pensamos 3 varones. Una locura. Hasta que esas cosas no sucedan, pero sucedan como sociedad, que cada uno viva la suya y no viva el nosotros, y que existan un ellos y un nosotros, cuando estas divisiones, nosotros como sociedad intentemos que no sucedan más, ahí las cosas posiblemente cambien. Bueno, nosotros tenemos esa esperanza, por eso trabajamos. Hay planos para trabajar desde lo simbólico y cultural, que no tiene nada que ver el Ministerio del Interior ahí, y que son fundamentales para trabajar, por ejemplo, el desistimiento del delito o la no incursión en el delito. Yo creo que el punto de partida son los niños, tienen que ser los niños. Por eso para mí el énfasis en lo que está pasando en las escuelas, en los liceos, es fundamental. Eso implica que la solución va a demorar 20, 25, 30 años. Desde el lugar donde yo lo veo, el panorama es así, no es un pesimismo, se pueden hacer un montón de cosas, pero todo lo que hagamos no se va a ver los frutos ahora y hay que sostenerlo en el tiempo. Yo diría, primero, tener más claro el diagnóstico y dónde estamos como sociedad y hacia dónde vamos, sincerar el diagnóstico, sincerar los problemas. Y el otro elemento del cual nosotros estamos convencidos, sobre todo para aquellas situaciones de mayor vulnerabilidad, tiene que ver con el tema del vínculo y de la cercanía. Hay gurises que básicamente necesitan un acompañamiento muy cercano. Yo les doy cariño, me siento en el cordón de la vereda, los saludo, los llamo por su nombre. Muchos gurises ni se acuerdan cómo se llaman porque tienen apodos en el barrio. Y siempre que los veo, paro, los saludo y eso es tan importante, sentirte reconocido. Sentirte que sos alguien, que tenés un nombre, que sos alguien para un otro. Eso es muy importante. Los invisibles no pueden existir en este mundo, no deben existir. Y hay mucha gente que es invisible.